Hola, muy buenas a todos. En este vídeo voy a explicarles acerca de lo que es el promedio estadístico o la media aritmética, como muchas veces se lo llama, y posteriormente les voy a hablar de la desviación estándar. Para empezar, una clase típica en laboratorio, cuando se habla de promedio, se empieza con un ejemplo y no ser indiferentes a ese método, así que voy a empezar dándonos un ejemplo. Supongamos que tenemos medidas de un mismo objeto, sin importar las unidades ni de qué se trata el experimento. Simplemente voy a anotar números, así números al azar que traten de estar prácticamente, digamos, eh, que no vaya más de 3 ni menos de uno. Es decir, que supongamos que tenemos esta distribución. Bueno, sí se puede hablar de una distribución de datos. Supongamos que tenemos estos resultados y lo que nos preguntamos ahora es ¿cuál de estos datos vamos a reportar en un informe? Por ejemplo, si medimos la longitud de un lápiz y medimos con 5 reglas distintas, tenemos estas dimensiones, pero ¿cuál reportamos? Entonces, para responder a esta pregunta, debemos recordar que en nuestro informe siempre tenemos que poner cuál es la mejor medida, cuál es nuestra mejor medida que debemos reportar. Y anteriormente en algunos vídeos usaba esto, que la mejor medida siempre va a ser X bar, donde X barra hacía referencia de que esto se puede llegar a por métodos eh, matemáticos, es decir, por ejemplo, usando el promedio, o también en el caso de usar una sola medida. En este caso, como tenemos varias medidas, lo único que tenemos que hacer es sumarlas todas, una tras otra. Y esta suma nos tiene que dar un valor. Pero aparte de hacer la suma, también tenemos que hacer una división, porque si solo sumamos, o sea, el promedio prácticamente nos, nos dice promediar, o por ejemplo, la misma palabra de la media nos dice cuál es el valor medio entre todos estos valores. Entonces, para tomar el valor medio tenemos que dividir el número total de datos. En este caso tenemos 5, así que lo voy a dividir entre 5 y esto nos da aproximadamente 1,8. Como dije anteriormente, esto no tiene unidades, solamente para este caso de ejemplos. Ahora, entonces, esta analogía podemos extenderlo si tenemos una serie de datos de X que comprenden, por ejemplo, X1, X2, X3, y así sucesivamente hasta Xn. Entonces nos dice que el promedio debería ser la suma de cada uno de estos, o sea, de cada uno de estos términos, hasta un valor n, o sea, nuestro término enésimo. Y esto tenemos que dividir entre un número total, y este número total es n. Entonces, esto prácticamente tiene una notación matemática que es uso de la sumatoria. Entonces tenemos la sumatoria de i, donde i es igual a 1 hasta n, y dividido entre n. Eso es prácticamente lo que es el promedio. Ahora, hasta aquí todo bien, digamos. O sea, suponiendo de que aquí se asimila la idea de lo que es el promedio, no es nada complicado. Y esto solo se aplica si es que tenemos una serie de datos de un mismo objeto que nos da un mismo resultado. Es decir, si hacemos, como considerando el caso de medir un lápiz con distintas reglas, podemos decir que el lápiz se midió con la regla 1, con la regla 2, con la regla 3 y así sucesivamente. Y prácticamente dividirlo entre el número total. Ahora voy a explicarles sobre la desviación estándar.
Aquí le falta la A. Bien, la desviación estándar prácticamente se, se hace la siguiente pregunta. Si esta X promedio que habíamos tomado anteriormente decimos que nuestra mejor medida, y a veces esta mejor medida lo asimilamos como nuestro valor verdadero, entonces, ¿qué pasa con nuestros anteriores datos? O sea, ¿qué pasa con los valores que teníamos anteriormente? Y otra pregunta es, ¿qué tan alejados están estos valores de lo que hemos llamado media o promedio? Bien, para responder esta pregunta tenemos que hacer lo siguiente. Bien, podemos denotar que la distancia entre los valores va a ser por una D, es igual a una X, o sea, un valor de X con un promedio. Esto en el mismo caso podemos extender hasta N, pero lo voy a anotar simplemente con una I, es decir, para un valor iésimo. Vamos a obtener una distancia iésima de un valor iésimo respecto al promedio, a nuestro promedio calculado. Bien, antes de proceder a reemplazar valores, aquí quiero explicar unas dos cosas. Bien, el primero es que si DI es muy pequeño, es decir, que puede ir todo valor menor a 1, suponiendo que 1 es un valor, esto es por una analogía, podemos decirlo, en que asimilo que 1 es lo máximo y todo lo que reste, o sea, todo lo que sea menor, lo voy a asimilar como que sea la distancia mínima, digamos. Esto incluye igual valores negativos, pero se podría solucionar esto sacando valor absoluto o elevando al cuadrado, que más adelante vamos a ver cómo se hace eso. Pero por ahora supongamos que D es muy pequeño, entonces tenemos el siguiente criterio, y decimos de que nuestras medidas están muy cercas entre sí, es decir, que todos los valores que vamos a obtener de X y va a ser muy cercanos entre sí alrededor de nuestra estimación. Y esto quiere decir que nuestros datos son muy precisos. Y luego, de lo contrario, si X y es muy grande, vamos a decir que nuestros valores son muy imprecisos. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, aquí tengo un esquema de lo que quiero reflejar. Supongamos que esta es nuestra distribución de datos. Esto se obtiene, digamos, pues se pueden imaginar por dos cosas. Esto es un tablero para dardos, o esto es un tablero para disparar, o sea, un tablero de objetivo para hacer disparos con un arma. Independiente de cuál sea, digamos que estos son nuestros datos o nuestros impactos. Bien, entonces aquí en el primero tenemos que todos nuestros datos están dentro de lo que queríamos, digamos. Por ejemplo, si aquí puedo dibujar un círculo negro, que es nuestro objetivo, y a este objetivo lo voy a llamar, este es nuestro X promedio, o sea, esto lo voy a llamar como X promedio, y todos están cerca entre estos, o sea, todos están cerca o alrededor de nuestro X promedio. Eso nos quiere decir que nuestros datos, uno, son muy precisos, y otro es que tenemos un error sistemático pequeño. Para explicar el error sistemático y errores aleatorios, simplemente voy a decir que los errores aleatorios son, por ejemplo, en este caso de disparo, puede ser la resistencia del aire, que puede ser en un tiempo climático de
fuertes ráfagas de viento, o puede ser, por ejemplo, que en ese momento, eh, no sé, digamos, por ejemplo, pestañaste o cosas así, o sea, cosas que tú no puedes predecir, vamos a decir que son errores aleatorios. Los errores sistemáticos son cuando tu brazo y el arma son un sistema. Es decir, eh, si tenemos nuestra arma y tenemos nuestro brazo que apoya en el hombro, todo esto forma un sistema. Si el arma no está calibrada, es error sistemático. Si nosotros nos hacemos empujar por el arma, ya que es acción y reacción, va a haber una fuerza de la bala y hay una fuerza de retroceso a causa del gatillo y el disparo. Es igual un error sistemático. Ese error sistemático sí se puede corregir, en cambio los errores aleatorios no. Bien, entonces en el siguiente ejemplo aquí vemos que tenemos una dispersión de datos muy encima del valor que queríamos, o sea, del valor esperado o de nuestro objetivo, lo cual decimos que es un error, tiene tiene un error sistemático y tiene un error aleatorio, es decir, nuestros datos no están muy cerca, así que son muy imprecisos, y aparte de que no le damos al blanco. Entonces tiene dos problemas. Tiene un error aleatorio y un error sistemático. Los voy a etiquetar con un bien. Entonces, aquí tenemos que los datos son muy precisos, pero tenemos un error sistemático. ¿Esto cómo se corrige? Pues como les dije, los errores sistemáticos generalmente siempre se pueden corregir, siempre y cuando se pueden identificar. Pero o sea, haciendo este tipo de datos, o sea, de tipo de estadística, es muy difícil de saber si tienes un error sistemático, ya que generalmente en física, o sea, en un laboratorio de física, tú solo mides y no sabes a dónde vas a llegar, o sea, no tienes un objetivo, pero tú más o menos estimas uh, o sea, tú lo único que puedes saber es qué tan precisos son tus valores. Eso es lo único, o sea, lo único que pasa en un laboratorio real. Pero como dije, aquí tenemos un error sistemático, voy a anotar como ES, y error aleatorio, EA, no, error sistemático, error aleatorio, ya. Error aleatorio no tiene, por lo cual los datos son muy precisos. O sea, es muy pequeño, que podemos decir que es no tan despreciable, pero no es tan considerable. En cambio, en este, digamos, tiene, al igual que el anterior, lo único que tenemos que tiene es un gran error sistemático, mucho mayor al que teníamos en aquí. O sea, no quiero enredarlos mucho con esto, pero más o menos espero que hayan captado la idea de cuando hablo de precisión. Ya, entonces volviendo a eh, nuestro tema, eh, dijimos que si tenemos una D muy pequeña son datos precisos, y si tenemos una D mayor son datos muy imprecisos. Ahora vamos a hacer, ahora vamos a reemplazar valores. Tenemos la siguiente tabla, digamos, por ejemplo, tenemos esta tabla donde tenemos nuestro número de ensayos y tenemos nuestras XY, o sea, nuestros datos, y tenemos la DI, que generalmente se lo denota así.
Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 71, 72, 72, 73 y 71. Los datos que si hacemos esta operación con nuestro promedio, donde el promedio sabíamos que era 71.8, haciendo esta diferencia nos sale 0.8, 0.2, 0, bueno, voy a usar comas, y 1,2 y menos 0,8. Bien, anteriormente dijimos que si queríamos calcular nuestra mejor estimación para X, teníamos que hacer el promedio. Entonces vamos a hacer una sumatoria. Esta sumatoria nos da 359. A diferencia de este valor, es decir, nosotros ya sabemos cómo vamos a calcular cómo vamos a elegir nuestra mejor estimación. Aquí podemos hacer lo mismo, podemos aplicar una sumatoria de las de is, pero la sorpresa es que si hacemos esta operación nos va a dar posiblemente un 0. ¿Por qué? Porque si hacemos esta suma, por ejemplo, aquí tenemos menos 1.6 y aquí tenemos más 1.6 y la suma nos da 0. Entonces no podemos aquí aplicar el promedio. ¿Por qué? Porque si dividimos entre n va a ser el resultado 0. Entonces para hacer eso generalmente lo que hacemos es elevar al cuadrado, hacer la suma cuadrática de la desviación, o sea, de las distancias. Entonces aquí lo que hacemos ahora, vamos a poner, generalmente se pone SD, a veces los ponen sigma de X, pero en este caso yo voy a poner S de X, que es estándar de la medida, o sea, desviación de las medidas. Bien, como dijimos, esto deberíamos de elevar al cuadrado y posteriormente sacar la raíz y sobre n, que esto más o menos se vería de esta siguiente forma. Esta va a ser nuestra desviación de la medida, o sea, de nuestras medidas. Lo que también es común es que muchas veces en estadística lo que se hace es reemplazar esta n por una n menos 1, es decir que n va a ser igual a n menos 1. Entonces nuestra desviación estándar final va a ser de la siguiente expresión: 1 sobre n menos 1 de la sumatoria de x y menos x promedio, esto al cuadrado. Esta es nuestra fórmula. Entonces con esta fórmula se calculan las desviaciones. Bien, ahora la pregunta es ¿por qué? Esto generalmente se hace una demostración en una clase de estadística como tal, en un curso de matemática en estadística, pero aquí solo les puedo dar como un ejemplo. Digamos, ¿qué pasa si n es aquí? ¿Qué pasa si n es igual a 1? Es decir, que tenemos una medida. En el caso anterior, si reemplazamos n igual a 1, lo que vamos a obtener es que tenemos una medida y de una medida el promedio es la misma medida, así que esto va a ser 0 y esto es 1, y va a ser prácticamente que la desviación estándar es 0. Esto en el primer caso. Obtenemos que Sx es igual a, por ejemplo, aquí voy a hacer que este es 0 sobre n. N es 1, por lo cual Sx es igual a 0. Pero si reemplazamos en nuestra última ecuación, ya no ya no va a ser 1, va a ser 1 menos 1 es 0 y 0.
lo cual esto es una indeterminada, o sea, es decir, que aquí tenemos una condición de que no es posible aplicar no es posible aplicar una estadística a una sola medida, lo cual tiene más sentido que haber puesto un cero. Entonces, cuando tenemos una sola medida, lo que se hace es tomar la medida que hemos realizado más menos la precisión del instrumento dividido entre 2. Pero en este caso generalmente se usa esta. Y otra explicación más de por qué usar esta es que muchas veces en un laboratorio, o es decir, para ser más conservadores, tomamos, o sea, en un laboratorio de física, el uso usamos la definición más conservadora. Es decir, aquella que nos proporciona un mayor valor de incertidumbre. Entonces, ¿esto nos genera mayor incertidumbre? Pues sí, pues al dividir esto entre una n menor a la n total que teníamos anteriormente, nos da un valor mayor. Volviendo a tomar el caso, voy a escribir mejor nuestra primera S, lo voy a poner Sn, que es este. Esto lo voy a llamar igual Sxn. Entonces, aquí si pongo Sxn, por ejemplo, calculando nuestros valores, es decir, de esta tablita que hemos creado, elevamos cada uno esto al cuadrado y hacemos la sumatoria y dividimos entre n, nos da un valor aproximadamente de un 7, 0.7. Pero si tomamos el valor de x de n menos 1, nos da un valor aproximado de 0.8. Y como les dije anteriormente, la definición más conservadora es aquella que nos da un mayor valor de incertidumbre. ¿Por qué? Porque si esto tendría a ser prácticamente, digamos, por ejemplo, si aunque aquí no tiene mucho, no, pareciera que no es muy insignificante, podemos asimilar, o sea, se toma como un simple hecho de que deberíamos de tomar el valor que mejor nos parezca, o sea, no mejor, me refiero más que todo a el índice de valor. Por ejemplo, si tenemos una medida cual sea, por ejemplo en este caso era 71.8, que era de nuestro promedio, al tomar este valor nos va a dar más o menos 0.7, que nos va a dar, que nos resulta más 0.7 un valor, menos 0.7 otro valor, y nuestro valor está en ese margen. En cambio, si tomamos este valor, tenemos una barra de error más notoria. Entonces, por conveniencia tomamos esta, porque tenemos más certeza de que nuestro valor va a estar, o sea, nuestro valor verdadero va a estar en este margen. Espero que se haya entendido. Bien, hasta aquí sería el tema de medidas, o sea, de la media y de desviación estándar. Ahora, lo que sí es seguro de que esto, generalmente un estudiante en estos casos sencillos usa las fórmulas, pero generalmente en un laboratorio de física como tal es posible que tenga muchos datos y hacer esto manualmente es muy tedioso, y por eso generalmente en un laboratorio de física se le permite al estudiante trabajar con una calculadora. Entonces es muy aconsejable que el estudiante conozca bien su calculadora.
¿Y cómo se hace eso? Pues leyendo el manual. Es posible que muchos al comprar una calculadora científica boten la cajita y con el manual, lo que generalmente igual yo alguna vez hice. Y para ello tengo, por ejemplo, en este caso digamos que fuese Casio, la mayoría de los estudiantes vi que usan una calculadora Casio, así que lo que hice fue averiguar de esta página. Vamos a productos, calculadoras científicas y consultora financiera. Podemos aquí poner nuestro modelo de la calculadora o podemos buscar por las fotitos o la serie de la calculadora. Yo en este caso voy a escoger la mía, que es esta, pero como les dije, digamos, aquí hay muchos modelos, así que pueden buscar uno por su serie. En este caso yo voy a tomar la mía como ejemplo. Aquí tenemos todas las características, las funciones que hace, y lo que quiero llegar a esto es ir a los manuales. Aquí en los manuales tenemos que escoger qué tipo de calculadora es, calculadora científica. Este mío en caso es programable. Hay otras calculadoras que no son programables, así que no es programable, es gráfica. Pongo esto y buscar. Bien, aquí me ha aparecido un link, bueno, esta pequeña pestañita. Y aquí tengo el hardware y el software. A lo que me interesa a mí es el hardware. Me dice que mi calculadora tiene este tipo de hardwares. El FX 9860 G2 o sea, su arquitectura del software es la misma. Entonces, y aquí efectivamente está la serie de mi calculadora y son las similitudes que tiene con estas otras calculadoras. Entonces lo único que tienen que hacer es buscar en la parte del índice, la parte de estadística, y prácticamente se deriva esto a leer una, dos o tres veces hasta entenderlo. A mí me tomó aprender un buen tiempo. Bueno, más que todo le tomó a mi hermano porque él fue el que me enseñó, pero por ejemplo aquí datos y estadísticos, y aquí dice antes de realizar los cálculos estadísticos, a mí me hace mención de que trabaja con listas y las listas están en columnas y debo llenar las columnas con mis valores, o sea, con mis datos. Y luego ya empiezo a ver qué funciones tiene y qué puedo hacer con esos datos. Y lo que a mí me interesa ahorita, en estos momentos, es los resultados gráficos de una sola variable. Como por ejemplo aquí tenemos la media, la suma de todos los valores, la suma de las x al cuadrado, la desviación estándar poblacional y la desviación estándar de la muestra. Aquí se me olvidó mencionarles de que cuando dividimos entre n, esto se lo conoce como desviación estándar poblacional, es decir, de toda la población. En cambio, si dividimos entre n-1, estamos tomando la desviación estándar de la muestra, y es generalmente con lo que trabajamos, porque nosotros no tomamos valores muy grandes, solo tomamos partes de valores, la cual decimos que es parte de una muestra. Ahora, otra solución a esto es usar programación. Aquí les voy a dejar igual el código, bueno, el link de este programa en Python, donde hacemos análisis estadístico básico, solamente para hacer ejemplo de cómo se hace esto en Python, para ver que no son muchos código. Ok, entonces el código empieza por primero tomo mis valores. En este caso estoy usando los mismos valores que usé en la parte de explicación de la teoría, y lo que hago es importar una librería de estadística. También importo una librería que es Pandas, que es más que todo para trabajar como si fuese Excel. Mis datos, esto también se puede trabajar en Excel, así que no hay mucho problema.
pero solo es una muestra, digamos, de una opción más de cómo hacer estos cálculos estadísticos. Aquí lo único que hago es enumerar mi número de ensayos. En este caso pongo 5 ensayos. Luego creo mis datos con esta data frame. Pongo que mi columna se va a llamar XY y estos son los valores que va a estar dentro de la columna. Y este índice son los números, o sea, los números de ensayos, que son prácticamente 1, 2, 3, 4 y 5, y estos son los datos y mi nombre de columna. Este punto .get lo único que me muestra es me imprime una pequeña parte de esta columna de datos. Obviamente que si tuviese más columnas también me lo imprimiría en el mismo orden. Luego aquí lo que hago es uso la librería estadística y lo único que hago es llamar el mean, que es la mediana o la media. Le digo que datos, que son estos datos, es igual a todo esto. Datos, que tome la columna XY, que es esta columna, y que me calcule la media o el promedio. Luego hago que imprima el promedio o la media y ya está. Para desviación estándar hago lo mismo. Statistics, como también aquí statistics.mean y statistics.stdef, esto es debido a la librería Statistics que importé. O sea, si no importa esta librería no me va a funcionar. Ahora, la librería pandas, aquí no pongo pandas.dataframe porque le dije, o sea, hice un renombramiento. En vez de poner pandas todo completo, puse importa la librería pandas como pd, es decir, asignarle con el nombre pd. Si pongo pd estoy llamando a la librería pandas. Lo mismo hubiera dicho aquí, pero solamente quería hacer más énfasis en que estoy usando la librería estadística. Igual aquí le pongo stdef en datos y le paso la columna y me calcula la desviación y este es el resultado. Obviamente que esto puedo hacer redondeo a una cifra significativa y acomodar a una desviación estándar de una cifra significativa, como habíamos hecho aquí abajo, 0.8. Esto se puede simplificar. Esto usando la librería pandas solo puedo poner datos.describe. Describe es estadística descriptiva y lo único que me hace es la cuenta de cuántos datos tengo, cuál es la media, cuál es la desviación estándar, que es prácticamente esta, cuál es el menor valor que he encontrado, cuál es la probabilidad de encontrar, cuál es la probabilidad en realidad esto no es probabilidad, es cuál es la estadística de los datos, que el 25% corresponde al 71, el 50% al 72 y el 75% es igual a 72. Aquí no aparece el 73 porque no es no tiene mucho peso en esta estadística. Pero aquí está que el número máximo que he encontrado es el 73, a pesar de que no está aquí, pero tenemos un máximo. Es decir, que estos podrían llamarse las colas de la distribución de los datos y que nuestro valor medio está entre 72 y es por eso que nos da 71.8, redondeando sería 72. Bien, espero que hasta ahí se haya entendido. Esta es la parte de análisis estadístico. Es un poco pesadito y a veces complejo, pero en el siguiente vídeo voy a explicarles sobre cómo manejar esto como error, ya que en todo momento hablamos de incertidumbres. Sin querer lo puse así. En todo momento hablamos de incertidumbres y entonces si son incertidumbres, entonces estamos hablando de errores. Entonces, ¿cómo usar la desviación estándar como error?
para posteriormente usarlo esto en nuestros informes como un reporte de resultado. Entonces, hasta el siguiente vídeo.